En general yo creo que más bien es una especie de desviación del centro de atención, o mejor dicho, la conflictividad hacia el gobierno. Me explico. Los actores políticos y sociales van a estar concentrados principalmente en la campaña y el enfrentamiento, entre comillas, va a estar dirigido. Eso le da un respiro al gobierno, porque el enfrentamiento no es con el gobierno, ¿no es cierto? Es la mejor coyuntura que se le presenta en este momento a García. Y yo creo que incluso la no contundencia del paro en parte podría explicarse por eso. La gente comienza más a preocuparse cómo organizar los movimientos, cómo incorporarse en los partidos, ¿no es cierto? En general, los dirigentes de la sociedad civil de toda la ciudad. En ese contexto, entonces, este paro nacional indefinido que están anunciando, ¿prosperará? Mire, yo creo que no, en realidad ellos también son conscientes que en estas condiciones un paro de esa característica no va a prosperar. Más todavía, como mencionaba, la coyuntura electoral está llamando toda la atención hacia la inscripción de los candidatos, los programas de los candidatos, etcétera, ¿no? Y lo segundo es, creo que... los actores políticos principales van a estar en lo suyo y exactamente, no en es este el término, va a estar en lo suyo. Y lo segundo, creo que tenemos que reconocer el hecho de que en el país se ha reactivado la economía de manera significativa y la inversión fuerte que hizo el Estado en todos sus niveles durante los 2 últimos años, creo que ha dinamizado el empleo de manera muy significativa y esto ha hecho que muchos sectores de la población, más bien, si no estén apoyándolo a García, e incluso ha mejorado, como hemos visto las encuestas, ¿no? Su apoyo, por lo menos no tienen esa posición de beligerancia, ¿no es cierto? En muchas regiones, aunque sea empleo temporal, encontramos que la mayor parte de la población está ocupada, sea por el lado de la agroexportación, sea por el lado de la mina, o sea, más que por la mina, sea más bien por el canon minero y las obras del Estado que se vienen haciendo. Entonces eso hace que, repito, la gente comience a preocuparse en lo suyo y lo segundo, los dirigentes políticos en la campaña. Bueno, y estas mejoras que ha habido en el empleo, en Arequipa, en el crecimiento, en la dinamización de la economía, también podrá hacer que finalmente el electorado, así como ya no sigue ciegamente un paro, ¿no? Bloqueos, ya no le gusta tanto, tampoco seguirá a los candidatos más demagógicos, más extremistas, los outsiders. ¿Habrá esa consecuencia o es mucho esperar? Yo creo que ese relativo, digamos, todavía en general yo creo que el electorado está influenciado mucho por las adhesiones personales, los sentimientos o simpatías que pueda generar el candidato, más que el programa, más que el programa. En general, yo creo que propuestas, por ponerle antisistema, van a seguir manteniendo un segmento importante de la población, pero es su techo. Yo personalmente pienso que en una eventual definición entre el señor Ollanta y cualquier otro candidato a la derecha, sea Toledo, sea el señor Castañeda Locio, finalmente el país va a optar por cualquiera de estos dos candidatos. Como repito, el candidato antisistema, entre comillas, lo pongo, ¿no? Pero prácticamente tiene un techo, yo diría, de aquel sector de población que no está de acuerdo con el sistema. Del que está desempleado, Desempleado, del que está en aquel que no se ha incorporado en el sistema, aquel que ha sido excluido, aquel que ha sido maltratado con este pero el modelo. Que tiene un empleo, por modesto que sea, ya no quiere arriesgarse. Definitivamente, si no tenía empleo y ahora lo tiene, definitivamente no va a querer arriesgarse. Por eso es que en el norte, donde la economía comenzó a dinamizarse más rápido, y en el centro las movilizaciones, los paros prácticamente durante 4 o 5 años prácticamente son imperceptibles, ¿no es cierto? Porque la gente está preocupada más en trabajar, aun cuando no le den el apoyo total al gobierno. Una cosa es que le den el apoyo político y otra cosa es que la gente tampoco decida enfrentarse abiertamente porque al tener algo, repito, no está dispuesto a perderlo. Ahora, a nivel regional, que es donde se van a desarrollar los comicios, la legislación, la realidad actual no permite que hayan propuestas totalmente disímiles porque tienen tienen cuotas, ¿no? Donde se puede mover, por ejemplo, el alcalde o el gobierno regional
y todos coinciden en que hay que hacer majes, hay que hacer, eso no es realmente un programa de gobierno. ¿Cómo prevé que se desarrollará esa campaña? En general es cierto, hay dos cosas. De un lado, como dices, la ley, la normatividad, y ya al establecer funciones, las competencias de los niveles de gobierno, de alguna forma está señalando el abanico de posibilidades de cada nivel. Pero al mismo tiempo que pasa eso, lo que, valga la redundancia, lo que pasa es que durante los últimos años se han venido identificando algunos proyectos regionales que no han sido hechos. Entonces cualquiera de los gobiernos candidatos de turno al gobierno regional tendrá que levantar la bandera de Majes, la bandera del gasoducto, la interoceánica. Pero a mí lo que me preocupa es, Mael, que nos quedamos ahí. Estos tres proyectos son proyectos de Majes, es de hace 40 años. La interoceánica es un proyecto de hace 25 años, cuando se identifica en 1986-87. El gasoducto es un proyecto relativamente nuevo, ¿no es cierto? Pero no tenemos otros proyectos de alcance regional. Y lo que es más a mí me preocupa, mira, uno de los grandes temas que tenemos en la región, problemas serios, es el problema del agua. Y todas las provincias hoy en día, con la sequía que se ha presentado, que ni siquiera ha tenido cobertura de medios, porque se trata de poblaciones campesinas literalmente excluidas, prácticamente están quedando en situaciones extremas de pobreza. Y nadie, ni el gobierno de turno actual, del gobierno nacional o el gobierno regional, se han preocupado por plantear cómo hacemos un programa de pequeñas y medianas irrigaciones que resuelva el problema del agua en el corto y mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Ese es un tema absolutamente preocupante. Hasta donde tenemos información son más de alrededor de 12.000 millones de litros cúbicos, de metros cúbicos que nuestros ríos descargan, ¿no es cierto? Y de eso se aprovecha 1.200, o sea, alrededor del 10%, una zona tan desértica. Y a eso le agregamos, estamos peleándonos por el gas con mucho derecho, defendámoslos el gas, pero tampoco tenemos claro qué hacer con el gas. ¿El gas para quemarlo? O más bien deberíamos luchar en el mediano y largo plazo que la energía debería ser resuelta vía la hidroeléctrica. En la región tenemos más de 900 megavatios de capacidad de potencial, ¿no es cierto? Y de los cuales solo aprovechamos alrededor de 200. Entonces es un tema que nadie lo plantea, ¿no es cierto? ¿Gas para qué? ¿Para quemarlos en las termoeléctricas? ¿O gas más bien planteamos para industrializarlo, para consumo doméstico? Entonces es un tema, creo que hay que replantear la discusión. Igual Majes muy bien, pero la pregunta es ¿para qué? Para entregarlo a 3 o 4 grandes empresas y que después generen un boom exportador, pero en un extremo, y en el otro extremo miles de jornaleros agrícolas hundidos en situación de pobreza, como el caso del norte. Lo que ocurre en el norte, en Ica. Y en otras palabras, creamos una sociedad polarizada, una base ancha de pobres, de jornaleros y un vértice muy reducido de unos cuantos propietarios. Perdóname, quiero aprovechar la oportunidad. De los 2,5 millones de tierras de cultivo en el país, hoy en día ya están concentradas en menos de 30 propietarios, 250.000 hectáreas. Menos de 30. Alrededor de 30 propietarios. Mira, Gloria... Gloria es el mayor. Gloria creo, ¿no? tiene 44.000 hectáreas. Los Rodríguez van 4 veces, y las 105.000 hectáreas azucareras que tenían alrededor de 18 hacendados, los varones del azúcar, hoy en día lo tienen 7 empresas.